Buenas MediaTubers, a tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre los mocárabes. Sí, el mundo nazarí ha venido a MediaTubers. Bueno, realmente lo tengo por aquí, voy a dejar por aquí un vídeo de la Alhambra, que ha habido muchísima repercusión sobre ese vídeo y me lo han pedido comentarios y mensajes privados de cómo se construyen los mocárabes. Solamente uno, lo pongo por aquí, ¿vale? Uno ha sido público, que ha sido de Jalil Ibrahim, ¿vale? Y nada, simplemente pues que gracias por todo ese apoyo y por todas esas peticiones, os lo voy a hacer. Os pongo esto por aquí, ahí. Y vais a ver todas las piezas que componen los mocárabes, ¿vale? Importantísimo, no he encontrado ninguna información lo que es en Granada. Tendría que haber un sitio donde tendría que haber mucha información sobre los mocárabes. Hay mucha información, ¿vale? Sobre la historia, definiciones, pero no de cómo se construye. Sea cero patatero. Por lo tanto, el tutorial de hoy vamos a hacerlo sin medida, vamos a hacerlo con pura geometría descriptiva. Pero pura. Así que coge la calculadora, no, broma no. Lo haces todo muy fácil, ¿vale? Os voy a hacer dos piezas y con esas dos podéis hacer todas las que podáis, ¿vale? Todas las que existen, casi todas, o sea, que no tienen ninguna historia. Y lo vamos a hacer al revés, ¿vale? En vez de construir piezas y de ahí el mocarábe, vamos a construir primero el plano, ¿vale? Sin medida, os lo aseguro. Así que nada, MediaTubers, vamos a meternos de lleno en el tutorial. Quito esto y al lío que me enfrío. ¡Chao! Muy buenas MediaTubers, vamos a ir directamente al tutorial porque este es larguito y vamos a intentar hacerlo corto pero entendible y que no os queden dudas, ¿vale? Antes de comenzar os tengo que decir que no hay ninguna información sobre los mocárabes y su construcción. Mejor dicho, sobre su construcción. Sobre los mocárabes hay muchísima información, pero no cómo se construye. O qué bonito, definiciones de justapuesto, bla bla bla, chorradas de esas que son muy cookies, pero no son útiles. O sea, ¿cómo construir un mocarábe en 3D? Imposible de encontrar al día de hoy, ¿vale? He encontrado librillos cutres y cosas por internet donde hay un artículo muy bueno, pero que no te dice cómo se construye, ¿vale? Te trae algunas medidas, pero no... o sea, uno te dice una cosa, otro te dice otra, pues se contradice, tal y cual. En fin. En la Universidad de Granada, en todos sus centros, en la biblioteca no hay nada. Y ¿cómo se llama esto? La Biblioteca Pública de Granada tampoco, ¿vale? Mucha información sobre el mocarábe, pero no cómo se construye. Entonces yo me lo he ingeniado y vamos a hacerlo al revés. En vez de construir la pieza y con la pieza el mocarábe, vamos a construir primero el plano y del plano sacamos las piezas, ¿vale? Sin medida. Ahí lo lleváis. Como despejar la incógnita de una ecuación. Así sencillo. Gracias a la geometría descriptiva, ¿vale? Nos venimos aquí y vamos a generar, por ejemplo, la base del plano, ¿vale? O el lienzo. Y es un cilindro sin más, no tiene más historia. Y quiero que sea un octógono, muy importante. Bueno, puede ser un hectágono, en fin, la forma que queráis. Pero si hacéis por primera vez el tutorial, hacedlo con 8 lados, ¿vale? Y le hago de un radio el que sea. Yo he puesto 6,5 por decir un número, ¿vale? Para seguir la línea o el flujo lineal de trabajo del tutorial, ¿vale? Porque ya he hecho la prueba con eso. Pero bueno, que da igual, ¿eh? Podéis poner vosotros el que queráis, no importa, no va a afectar para nada, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto he roto yo este octógono para que esta línea de aquí y esta línea de aquí se quede con mi horizontal? Pues muy sencillo, nos venimos a nuestra maravillosa calculadora de las matemáticas, chicos, y cogemos 360, lo dividimos entre 8 lados que tiene, ¿vale? Y nos da el ángulo de cada lado, pero yo quiero la mitad de ese ángulo, pues entonces sería dividirlo entre 2, ¿vale? Y quedaros con este número, que es muy importante. Lo rotamos 22,5 y lo tenemos perfecto, parece el símbolo de Resident Evil, ¿vale? Y vamos a quitar lo que es el volumen, el lienzo, ¿vale? Vamos a quitarle el volumen, cogemos esto aquí, este face, lo eliminamos y hacemos un plano. Dejamos aquí una cara, la cara superior, ¿vale? Y nos venimos aquí y os tengo preparado las fases y las partes que vamos a ir haciendo, ¿vale? De líneas. ¿Cómo se hacen líneas dentro de un polígono? Pues ya sabéis que con Polycat es una herramienta muy útil. Hay otras, ¿vale? Pero esta es la mejor. Sobre todo para este caso. Vamos a hacer primero la cruz que nos está indicando aquí. Y si os dais cuenta, si dejo pulsado esto, ¿vale? Y dejo Shift, me aparece 50%, pues ahí me quedo. Y también si pulso Shift y me acerco a una de las aristas, también me hace justamente el 50%. Pues clic, clic, ¿vale? Shift y Shift, ¿vale? Aquí, de vértice se pone el puntero en rojo, ¿vale? Muy importante, el puntero en rojo. Pues cogemos y de vértice a vértice. Primero hacemos las verticales y ahora las horizontales. Luego, en el siguiente apartado, son las oblicuas. Venga, me la llevo para allá. Por aquí coincidirá, ¿no? Ya ves, esto es un clonaco. Y vamos a hacer las oblicuas. Pues venga, cogemos nuestro Polycat y aquí hacemos la oblica. De aquí a aquí.
siempre puntero de rojo a rojo, ¿vale? Si es de vértice a vértice, porque no queremos generar vértices donde debería haber uno que haya 50, ¿vale? Entonces nos va a dar errores muy feos. La geometría tiene que ser exacta, ¿vale? No existe lugar al error, ¿vale? Y la hemos clavado también. Pasamos al siguiente apartado, que este ya es más complejo. Vamos a borrar el histórico para que no se nos complique. No hace falta que lo hagáis vosotros, pero yo es una recomendación. Y ahora dice, ahora cómo yo empiezo esta parte. ¿Por dónde yo le meto mano a esto, no? Pues yo tengo este vértice que es conocido. Y este vértice es conocido. Pues ya está. Simplemente tengo que hacer una ortogonal, una línea recta. ¿Cómo hago una línea recta, por ejemplo? Pues pulso Control, Shift, ¿vale? Y me genera la perpendicular aquí, ¿vale? Y aquí. Y así lo hacemos con todas. No sería obligatorio hacerlo, pero es mejor hacerlas con todas. Y así nos quitamos a malos entendidos. Y es que yo lo hice así, tal y cual. Hacerlo con todas, ¿vale? Hasta que yo diga, porque va a que venga alguien de fuera que no sepa español o lo que es la habla hispana. Y diga, ¿por qué aquí sí y aquí no, no? Y nos quitamos el malentendido, ¿vale? Muy bien. Siguiente parte que... ¿Ahora cuál hacemos? Yo creo esta línea aquí. ¿Cómo la hago? Pues la unión de estos dos vértices. Pues nada. A vértice, vértice, de rojo a rojo, ¿vale? Es así, vale, perfecto. Este aquí también, muy bien. Y este también. Hasta ahora bien, ¿no? Parece lioso. Ya sabes que puedes ver el vídeo, va a estar toda la vida aquí colgado, así que no hay problema. Y a ver cómo hacemos la paralela, ¿no? A esta, pues muy sencillo, tenemos esta referencia aquí y esta referencia aquí. Intro. Ahora, como ya hemos hecho esa línea, Maya entiende que ya podemos sacar la continuación de esa línea, ¿vale? Si no, te dice que un mojón, ¿vale? Ahora sí te sale. Si yo cojo esto aquí, vengo aquí, ¿vale? Ya, como ya lo sabe, ya sí funciona con el Control Shift, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tenemos hecho el 90% de esta figura. Vamos a hacer un Merge, cosemos todos los vértices por si no hemos dejado alguno mal, que os digo ya que no, ¿vale? Y ahora vamos a coger y vamos a hacer este triangulito, ¿vale? De aquí. Muy sencillo, pues cogemos nuestra herramienta de Polycat, ¿vale? Polycat, y vamos a hacer las partes que nos quedan. Importantísimo, esto tiene que ser una línea recta. Si no sale recta, la unión de vértice a vértice, hemos hecho algo mal, ¿vale? Luego, aquí cogemos el vértice, Control Shift y nos saca a 45 grados y al vértice, ¿vale? Perfecto. Ahora solamente hay que eliminar las partes que nos sobrarían. Pues venga, cogemos esta de aquí, sobra, 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 esta también sobra y sobra. Y borramos con Control y suprimir, ¿vale? Muy importante. Así nos elimina todas las partes de vértices que sobran, ¿no? Que tiene esa línea. Ahora vamos a coger con esta herramienta, venga, que esta nunca la he usado. Vamos a coger esta herramienta de selección, ¿vale? Y vamos a seleccionar, perdón, vamos a seleccionar Face y cogemos los Face y nos venimos aquí, Skill y deseleccionamos los que ya conocemos, los que son fuera del triángulo, ¿vale? Y ahora para invertir la selección, nos venimos aquí a Select Inverse, ¿vale? O con el atajo teclado, ¿vale? Y suprimimos. ¡Tarán! Y nos queda el triangulito tan chachi guay. Es importante que, vamos a borrar el histórico, que si yo vamos a centrar pivote, centro pivote, insertamos y lo vamos a poner justamente en la puntita, ¿vale? Antes de hacer este paso hay que cerciorarnos de que el eje de rotación está ortogonal, ¿ves? Que no está ortogonal, está oblicuo. Pues tan sencillo como venirnos aquí y nos vamos a Modify, Face Transformation, Plaf, y le coloca ortogonal, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos a duplicar con Control D, pulsamos J y rotamos ahí, justamente ahí, 45 grados, ¿vale? Y ahora con Shift y D, 1, 2, 3, 4, 5, hasta cerrarlo, ¿vale? Cogemos, los combinamos y cosemos. Borramos el histórico y vamos a eliminar todas estas partes que sobran de aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí hay un vértice que sobra. Vamos a coger los vértices, estos seleccionamos todos y le damos a suprimir solamente. Y nos elimina los vértices que sobran. Ahora cogemos las aristas y vamos a eliminar estas, las que formaban el triángulo. Hay que eliminarlas para que no nos den confusión luego más adelante, ¿vale? Porque esto va a ser nuestro plano, nuestro guía. Y perfecto, ¿no? Hasta ahora bien, ¿no? No ha sido tan difícil, ¿no? Control, suprimir y eliminamos. Ya tenemos hecho nuestro planito. Ya están aquí las piezas a medida y a escala. Todo ya. Ahora podemos hacer lo que queramos. Buscamos esta dimensión y la vamos... o sea, si esto mide 3,55, ¿no? Pues por ejemplo, pues, ¿tú crees que esto mide 5 centímetros? Pues la escala 5 centímetros.
¿Qué no sabéis? Pues luego lo enseñaré, ¿vale? Centramos el pivote y nos desplazamos por aquí. Y ya tenemos nuestra pieza. Entonces de aquí voy a sacar yo las piezas que nos hacen falta. Cogemos esta, ¿vale? Y la duplicamos. Ya tenemos la primera pieza casi, ¿eh? Vamos a duplicar. La bajamos para abajo y esta también, ¿vale? Son todas iguales. De estas dos, estas dos son las que forman toda esta pieza. Entonces vamos a duplicarlas y la bajamos, ¿vale? Entonces, ahora yo tengo que conseguir llegar a esto, pero con estas piezas. Entonces, estas piezas, si os dais cuenta, este sí va a ser nuestro plano final, ¿vale? Si os dais cuenta, todo encaja a la perfección. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde está esa información? No hay esa información, ¿vale? Os lo digo ya, no hay. Así, pero yo la doy, ¿vale? He encontrado cosillas que se contradicen, otros que no sé qué. Entonces, ahora, ¿a qué haces caso? Pues a la que más te interese. Bueno, os traemos por aquí y ya os traigo hasta un poco de teoría también, ¿vale? O sea, cuando esto esté destruido y tenga volumen, ahora mismo son unas teselas, ¿vale? Pero cuando ya no sean planas y tengan volumen, esto va a ser un tipo Jaira y medio cuadrado y medio cuadrado. Esta va a ser compuesta la Jaira y, bueno, tiene muchos nombres. Os lo iré poniendo para que aprendáis, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo esta piececita, esta y estas dos? Pues muy sencillo. Tengo puesto las medidas aquí, ¿vale? Un séptimo de esta longitud. 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 Y así con todas, ¿vale? Y esto es un tercio de esta longitud. Voy a hacer esta que es la más complicada y luego voy a hacer esta, ¿vale? Voy a hacer dos, o sea, hay que dos de cada. Entonces sería tan sencillo como coger, por ejemplo, y nuestro polycat y lo dividimos por la mitad, ¿vale? Tras. Perfecto. Ahora, vamos a coger esta lista y nos vamos a ir a la herramienta de conectar, ¿vale? Por defecto te viene un segmento. Vamos a venir por aquí, que será más cómodo. Ves que un segmento te saca 2, muy importante. Entonces, si yo quiero 7 y me quedo con uno de 7, pues tengo que poner 6. Ya tengo 7 lados, o sea, 7 huecos, ¿vale? Aquí hacemos lo mismo con el connect, intro. Y para eliminar los vértices, cuando eliminamos estas aristas, es con control y suprimir, ¿vale? Control y suprimir. Y ya tenemos estas piezas de aquí, muy importante, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo hago esta? Pues muy sencillo, con mi multicat, pulso control suprimir, control y shift, perdón, y me genera la ortogonal, ¿vale? Y la perpendicular, mejor dicho. Y ahora, de esta arista, esta y esta, que me haga un connect. Pero claro, es un tercio. Como es un tercio, tengo que poner 2. Intro. Ahora sí que sí, ¿veis? Ahora cojo, elimino esto y esto también, ¿vale? Ya tengo la pieza completa. Vamos a hacer esta rápidamente. Esta, otras por aquí, sería dividirla por la mitad, ¿vale? Esta por la mitad, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos de aquí ya simplemente igual que antes, ¿vale? Hacemos un séptimo. ¿Cómo hacemos? Con connect, ¿vale? Decimos que 6, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Y aquí exactamente igual, ¿vale? Hacemos otro connect y eliminamos esta hasta aquí y esta hasta aquí. Y esta sin control. Esta se suprimimos normal y corriente, si no perdemos la puntita esta y esta a mano, ¿vale? Y así lo hacemos todo. Siempre es un séptimo, ¿de acuerdo? Menos en este caso. Una vez que tengamos todas las piezas hechas, ¿vale? Esta también y esta también, pues cogemos y nos traemos aquí, ¿vale? Este hay que hacerlo también, ¿vale? Vamos a poner, insertamos, por ejemplo, aquí y aquí, ¿vale? Y aquí genera nuestro plano, que es este de aquí, ¿vale? Nos vendríamos aquí, por ejemplo, nos vamos a desplazar para allá, ahí, para aquí, y generaríamos este plano, ¿vale? Ahí. Y colocamos estas piezas hasta tener esto. Cuando tengamos esto, ¿no? Ya hecho, lo duplicamos, lo combinamos o no, da igual, o lo metemos en un grupo. Borramos el histórico, centramos el pivote, ¿vale? Y se lo colocamos en la puntita, ¿vale? En la puntita, control D, que es para duplicar, y con J, lo mismo que antes, clic, 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 y Shift D. Y hemos terminado, ¿vale? Este sí es nuestro plano. Y ya con este plano ya tenemos todas las teselas hechas, ¿vale? Para sacar las alarajas. Muy importante
estas dimensiones. Aparte porque nos va a decir la orientación, como la vamos a colocar, y también porque nos va a decir los radios necesarios para generar las piezas. Pues lo veréis en la segunda parte, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno, vamos a terminar la segunda parte del tutorial con la creación de las abrajas, ¿vale? Que son las piezas que componen los mocárabes, ¿vale? Voy a hacer dos, a modo de prueba, que con estas dos va a ser el medio cuadrado atacia y el medio cuadrado grullillo. Vaya nombrecito, ¿eh? Vale. Si sabes estas dos, sabes todas, ¿vale? Ahora, la complejidad, o por ejemplo, mejor dicho, primero os voy a decir las medidas, ¿no? Vamos a utilizar el medio cuadrado, ¿vale? Da igual que sea, de lo que hemos creado, ¿vale? Siempre del que hemos creado. Y la vamos a utilizar como una unidad. La unidad va a ser esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Esta longitud desde el vértice a la base. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Eso va a ser la altura, ¿vale? De lo que va a ser la pieza. Para el medio, muy sencillo, hacemos un connect y ponemos un segmento entre estos dos, ¿vale? Vacío. Y si queremos un tercio, para las piezas especiales, ponemos dos segmentos, ¿vale? Sería para estas son normales, 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 normal y normales, y normales. Esta es la Jaire Nazarí, qué bonita es, de mi Alhambra. ¡Oh! Os recomiendo que si vais a la Alhambra, que veáis el Patio de los Leones y por supuesto la Sala de las Dos Hermanas, que tiene un techo mocarábe impresionante. Pero bueno, dicho esto, vemos aquí la gonza y todo eso, pero tenemos aquí una pieza especial que tiene una altura distinta y esta que tiene una altura distinta. Por lo general suelen ser las Jaire las que tienen piezas mucho más largas y es simplemente eso, ¿vale? Hasta aquí sería esta, ¿vale? Y hasta aquí sería esta, ¿de acuerdo? O sea, muy sencillito. Entonces, ¿cómo conseguimos esta altura? Pues bueno, ya tenemos el 5,5, ¿vale? Entonces cogemos, por ejemplo, un rectángulo, los vértices con imán al punto activado, lo traemos a las medidas de esto, ¿de acuerdo? A ver si me deja. Está muy finito. Bien. Y ahora cogemos los edge o las aristas y cogemos el cone y lo vamos a dividir entre dos segmentos para que nos dé 3. Un tercio, ¿vale? Ahora, ese tercio lo vamos a dividir en 10 partes, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Poniendo un 9. Nos da 10, ¿vale? Cogemos este de aquí y este de aquí y lo eliminamos. Ya tenemos la medida que tengo aquí yo, ¿vale? Con la que he creado todas, sin excepción, ¿vale? Entonces, ahora, ¿por qué es importante esa medida, ¿vale? Porque desde aquí, o sea, desde esta arista, ¿vale? Define la altura del arco, ¿de acuerdo? Voy a quitar el imán al punto, ¿vale? Es la altura del arco. Y esta longitud de aquí va a ser la altura, esta de aquí, ¿vale? Que va a subir como una décima parte de lo que sería toda esta, de lo que sería todo el tercio. Para conformar, por ejemplo, la jaira compuesta, ¿de acuerdo? Y ya veréis que para cuando vamos montando cosillas, pues no hace falta esa longitud. Dicho eso, ya tenemos todo lo necesario para hacerlo. Entonces, ¿por qué he insistido tanto en crear esto de aquí? Esta longitud de aquí. Pues muy sencillo, vamos a duplicar esto, ¿vale? Vamos a traer por aquí. Aquí la vamos a eliminar, ¿vale? Ya no hace falta. Y ahora aquí vamos a eliminar esta arista, o sea, esta cara, y vamos a extruir. Vamos aquí a Channel Box, para que sea bien. Cogemos el Edge y vamos a extruir, tal que aquí. Extruir en modo completo. Y aquí. Esa distancia, que es esta aquí, ¿de acuerdo? Ese es el radio que me hace falta a mí para perforar, ¿vale? La pieza. ¿Cómo se pone aquí todo esto? Pues mira, muy sencillo. Tantos decimales. Vamos, Setting, Reset, ¿vale? Nos venimos a Edit, Setting y Change Precision. Y ponemos 10, por ejemplo. Y ahora copiamos este numerito de aquí, ¿vale? Y ya está. Y vamos a crear nuestro cilindrito, un cilindro, cualquiera. Lo vamos a traer por aquí, ¿dónde está? Vale. Por aquí. Ahí, F. Y le vamos a dar el radio que hemos copiado sin el negativo. Le quitamos el negativo, ¿vale? Intro. Le damos, por ejemplo, unos 40 subdivisiones para que sea más suavecito, ya que no va a ser, o sea, que no va a tener smooth. Vamos a rotarlo con J, 90 por aquí y 90 por aquí. Esa va a ser la dirección. Y ahora, como ya tiene el eje de coordenada en el centro, y esto es el radio, simplemente con imán al punto, lo llevamos aquí, al centro.
estiramos un poquito, ¿vale? Ya tenemos el cilindro. Si nos venimos aquí, lo comprobaremos. Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo el cilindro. Este cilindro va a ser, creo que el mismo. No estoy seguro. Vamos a duplicarlo. Por si las moscas, yo creo que sí el mismo, sin duda. Aquí y lo rotamos con J, tal que ahí. ¿Vale? Es el mismo. Sí. Perfecto. ¿Vale? Sí. Ya lo dejamos ahí tranquilo. Bueno, si no, lo explicamos ya de aquí. Por lo tanto, el mismo, o sea que nos viene perfecto, que ni pintado. Cogemos las face que nos sobran de este cilindro y la vamos a eliminar. Cogemos de aquí, fuera. No sirve para nada. Venimos aquí, cogemos nuestras aristas y la vamos a hacer un fill hole, por ejemplo. Cogemos la carita, ¿vale? Y la extruimos. Con absoluto y bajamos. Da igual. Ahí, o sea, la altura. Ahora cogemos nuestra pieza, ¿vale? Y la vamos a extruir. Extruimos para arriba, ¿vale? La altura que queráis, no importa. Y perfecto. Vamos a duplicar esta pieza, porque nos hace falta. Y la vamos a traer por aquí. Dejamos ahí. Entonces, vamos a coger esto tranquilamente y vamos a bajar por aquí. Y esta carita la vamos a ir un pelín más. Vamos a hacer una operación booleana, tan sencillo como eso. Cogemos ambas y le borramos el histórico, ¿de acuerdo? Borramos histórico, perfecto. Y ahora cogemos primero esta y luego la que va, o sea, por la que va a perforar. Y cogemos mesh aquí, boolean y ponemos diferencia, ¿vale? En diferencia, ¿ves que ha pasado esto, no? Cuando hacemos control Z es porque es mucho más alta. Esto hay que bajarlo, hay que subirlo para arriba para que no ocurra. Ahí. Ahora sí que sí. Y lo hacemos, ¿vale? Cogemos esta y esta operación booleana y decimos diferencia. Y voilà. Tenemos hecha la primera pieza, casi. Simplemente lo que habría que hacer es rotarla, ¿vale? No, la vamos a dejar ahí, inicialmente. Vamos a terminar esta. Cogemos esta de aquí, ¿vale? Cogemos el cilindro, vamos a traer por aquí, hasta ahí y hasta aquí. Y al centro. Vamos a coger de esta pieza, vamos a rotar un momentito, J, tal que ahí, que está distinta. Y a esta pieza vamos a eliminar las aristas estas, porque se vamos a crear ya con el cilindro, ¿vale? Y la vamos a extruir. Extruimos, vamos por aquí, subimos para arriba, ahí, perfecto. Y ahora bajamos la pieza un poquito, da igual, tal que ahí, por ejemplo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es coger esta, borramos el histórico, y esta. Y nos vamos a Mesh, Boolean, Different, ¿vale? Ya tenemos creada una y otra. Pues tan sencillo como vamos a coger nuestra eje de altura, nuestra regla de altura, vamos a duplicar, lo metemos en un grupo, centramos el pivote y lo vamos a rotar 90 grados para tenerlos tumbaditas, ¿vale? Ahí está, perfecto. Vamos a coger, por ejemplo, esta misma y fijaros que voy a traer mi eje de coordenadas aquí a este vértice, ¿vale? Y ya me lo traigo a este de aquí, tranquilamente, ahí. Y ahora cojo mi vertex y me lo traigo a la altura correspondiente. Y mi base, a la altura correspondiente. Y aquí haré lo mismo. Cogeré esta, ¿vale? Me traigo mi eje de coordenadas al principio del arco. Ahí estamos. Y con ese me lo traigo aquí. Exacto. Ahora cojo mis vértices, ¿vale? Este me lo subo a esta altura. Aquí. Y esta a esta altura, que es la misma que hemos seleccionado antes. Nos traeremos esto por aquí tranquilamente y cogeremos, añadiremos un material de VRay, que ya tengo aquí por aquí creado, el A, y este sería, por ejemplo, el B, ¿vale? Vamos a rotarlo 180 grados, para que sea mejor. Ahí. Ya tengo creadas estas dos piezas. ¿Os dais cuenta? Os pueden salir errores distintos, ¿vale? ¿Cómo solucionamos los errores? Pues muy sencillito, tenemos aquí un ejemplo de posible error, ¿vale? Si nos venimos aquí, hacemos un zoom y nos damos cuenta de que a lo mejor no es el mismo, ¿vale? Este es el base, siempre coge uno que va a ser siempre el base. Y este os recomiendo que no falla. Este se puede fallar. Cogemos los vértices, ¿vale? Seleccionaremos todos los vértices
Vamos a cogerlos todos. Insertamos, nos llevamos el eje de coordenadas aquí, ¿vale? Y vamos a encoger con esto, a ver si me deja, tal que ahí, ¿vale? Y ahora rápidamente lo que hacemos es con imán al punto activado, desplazamos verticalmente, solamente vertical este eje, ¿vale? Así, así y así. Y vamos corrigiendo el error, el posible error. No tiene por qué pasar, ¿vale? Pero a veces nos puede pasar una cosilla y como no utilizamos medida, ni el principio ni el final del arco, ¿vale? Sino estamos utilizando lo que es las piecillas que hemos creado nosotros anteriormente. Ahí, ese. Y este, aquí perfectamente. Y este con este aquí. Y ya el error está arreglado, ¿vale? Perfecto, ¿no? Dicho esto, vamos a montar, ¿no? Es algo tan sencillo como coger las piezas que nos vayan haciendo falta y vamos generando este apartado de aquí, ¿vale? ¿Cómo creamos estas piezas? Por ejemplo, cogemos, ya está montadita. Vamos a coger esta pieza aquí, por ejemplo, la vamos a duplicar. Y ya tiene su eje de coordenadas bien puesto, la traemos por aquí, ¿vale? Con imán al punto, muy importante, ¿vale? Y cogemos, por ejemplo, esta, la colocamos en su sitio, sería tal que aquí, ¿vale? Ahí. Y duplicamos y la traemos hasta aquí. Ahí, imán al puntito. A ver, realmente está muy delicado esto, F. Perfecto. Lo colocar en su sitio y ahora es como encaja. Aquí en su sitio, ahí. Perfecto. Y encaja a la perfección, vamos. Ni pintado. Muy bien. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, pues otra pieza. Otra pieza sería, vamos a coger esta aquí. Vamos a colocárselo bien en su sitio. Ahí, ahí. Perfecto. Duplicamos y lo traemos a su sitio. En este caso sería aquí, ¿vale? Ahí, tal que ahí. F. Y aquí, por ejemplo. Y la vamos a rotar con J pulsada, verás que encajará solo, ¿ves? Cling, ha encajado perfecto, ¿vale? Y así vamos haciendo con todas las piezas que nos falta, por ejemplo, esta sería duplicamos y con J, tequi. Ahí, encajadito perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a coger aquí, por ejemplo, esta verde, la tengo aquí, duplicaremos y la vamos a subir aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, ahí, tal que ahí. ¿Qué pasa? Que la altura que hemos sacado antes, pues la vamos a coger de aquí, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, y la vamos a subir desde ahí hasta esa altura, por ejemplo, o la podemos dejar ya en ras, ya sobre ya lo que queráis. Vamos a dejar su eje de coordenada en su sitio, ¿vale? Ahí, perfecto. Y lo rotaríamos. Con J activada. ¿no? Está perfecto. ¡Guau! ¡Qué chulo! Más cositas. Pues vamos a duplicar. Vamos a coger aquí su eje. Vamos a duplicarlo. Y lo traemos aquí sin miedo. Ahí, tal que ahí. Y lo rotamos también con J. Hasta ahí. Perfecto. Vamos a coger este de aquí. ¿De acuerdo? Duplicamos. Lo traemos aquí sin miedo. Taca. ¿Vale? Rotamos con J. Ahí está perfecto. Vamos a coger este de aquí. Vamos a duplicarlo. Lo vamos a desplazar. Ahí. ¿Qué haremos? Pues lo subimos otra vez. Sin problema. No hay ningún problema. Cogemos aquí. Lo llevamos con imán al punto a este eje, por ejemplo. Y lo desplazamos. Ahí. Perfecto. Para que siga subiendo. Esta ya la tenemos aquí. La traemos para acá. Duplicamos. Centre pivot. Bueno, metemos en un grupo. Centramos el pivote. Y lo vamos a poner aquí. Por ejemplo. Este aquí. Tiene un carajo. Ahí, perfecto. Y nos vamos para allá. Tal que ahí. Perfecto. ¿Está encajaico? Sí, encajaico, ¿no? Ahí. Ahora sí. Encajaico. ¿Cuál nos falta más? Pues nos faltaría, por ejemplo, esta aquí. Pues vamos a cogerla. Duplicamos. ¿Vale?
La traemos aquí sin miedo alguno. Hasta ahí. Perfecto. Ese ya estaría. Y nos faltaría... duplicamos esta. La traemos aquí con el mismo punto. A ver. Aquí. Y rotamos con J activada, muy importante. Ahí, su sitio. Y yo creo que ya hemos hecho el plano, ¿no? Sí. Y ya será tan fácil como coger estas piezas de aquí, ¿vale? Las duplicamos. Las vamos a traer por aquí, ¿vale? A ver, perdón. Duplicamos, la metemos en todo un grupo, muy importante. Entramos su pivote, la traemos por aquí, quitamos el imán del punto ahora mismo. Insertamos y nos traemos aquí. Cuidado. Cuidado con las rotaciones esas, ¿vale? Y vamos a duplicar con control D. Rotamos con J. Y voilà. Ya tenemos hecho uno, ¿vale? Sí, que me falta una pieza aquí. Bueno, sería más que ponerla, ¿vale? Dicho eso, una vez que tengáis eso, ahora imaginaros que tenéis todas las piezas ya hechas, ¿vale? Y yo me lo he inventado yo. Os lo juro que me lo he inventado yo. He empezado a poner piezas, ping pong, y me ha salido esto, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenéis el plano, ¿vale? Si cojáis todas estas caras, ¿no? Y las aisláis y las ponéis en un mismo plano, ya tendréis esto aquí. Otro nuevo, ¿vale? Sé que es perfecto. Yo espero que haya gustado el tutorial. Os voy a dejar una imagencita ya terminada que refleja bastante bien el trabajo de esto y espero que nunca se pierda esta información porque hay muy poca y hay que compartirla y saber nunca está de más, ¿vale? Así que os dejo con esta imagen tan chula y ya me decís vuestra opinión. Si conocéis a alguien que le interese esta información o este tipo de tutoriales, pues se lo decís o si no, simplemente lo compartís con esas personas. Y espero que les llegue y que les sea útil, ¿vale? Y si os gusta el vídeo ya sabéis, un like y suscribiros. No olvidéis de apoyarme nunca, ¿vale? Porque cada día vamos mejorando y vamos haciendo tutoriales más complejos y mucho mejores. Así que nada más, youtubers, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!